Mi madrastra no me dejó despedirme de mi papá en su funeral. Una semana después, ella y sus hijos me impidieron asistir a la lectura del testamento. Sonrió con burla y dijo, esta reunión es solo para los herederos nombrados en el testamento. No dije nada, simplemente le entregué un expediente al abogado. Cuando lo abrió, el rostro de mi madrastra se puso pálido. Hola, me llamo Laya Torres. Tengo 29 años y perdí a mi papá el mes pasado. Incluso decirlo en voz alta se siente irreal, como una broma cruel que el mundo decidió hacerme. Pero no fue una broma, fue real. El dolor en el pecho, el aire que se siente más pesado cuando intento respirar, los momentos en los que olvido que ya no está y por instinto busco mi celular para llamarlo, todo es real. Mi papá, Marcos Torres, lo fue todo para mí. Me crió solo después de que mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. Nunca volvió a casarse hasta que yo cumplí 23, y aún entonces supe que lo hizo más por soledad que por amor. Conoció a Ángela en un evento benéfico que él patrocinó. Era hermosa, carismática, y ya tenía 2 hijos, Emma y Chase, de un matrimonio anterior. Desde el principio, fui cautelosa. Había algo en ella que no me cuadraba, pero pensé que solo era porque yo era muy protectora con mi papá. Ángela siempre me hizo sentir como una extraña. Cuando iba a visitarlo, me sonreía con los labios, pero no con los ojos. Me invitaba a cenar, pero olvidaba mis restricciones alimenticias. Cuando intenté hablar con mi papá al respecto, él me quitaba importancia, diciendo que Ángela tenía buenas intenciones y que yo debía hacer el esfuerzo de llevarme bien con ella. Por él, lo intenté. Cuando se enfermó, una rara forma de cáncer de páncreas que se lo llevó demasiado rápido, todo cambió. Me mudé de regreso a mi ciudad natal para ayudar a cuidarlo, pero Ángela me cerró la puerta. Decía que necesitaba descanso y que no podía recibir visitas. La mayoría de los días ni siquiera me dejaba hablarle por teléfono. Las pocas veces que logré verlo, se veía más débil, cansado, pero siempre me sonreía. Esas visitas cortas se sentían robadas, como si Ángela estuviera racionando su tiempo como si fuera medicina. Una noche, recibí una llamada de Ángela. Su voz era fría, sin emoción. Tu padre falleció anoche mientras dormía. Eso fue todo, sin consuelo, sin detalles, sin invitarme a ayudar a planear el funeral. Me enteré de la fecha y hora del servicio por una amiga de la familia. Crucé el país en avión para estar ahí, y cuando llegué a las puertas del cementerio, Ángela estaba ahí parada como una estatua de piedra. Cruzó los brazos y me dijo con frialdad, no eres bienvenida. Es un servicio privado para la familia. Me quedé sin palabras. Era mi papá, el hombre que me preparaba el almuerzo todos los días, que me enseñó a andar en bicicleta, que se quedaba despierto toda la noche conmigo cuando sufrí mi primer desamor, y ella me estaba prohibiendo despedirme. Intenté pasar de largo, pero Chase, su niño de oro, se interpuso en mi camino. Ya no era un niño, con 25 años, alto, de hombros anchos. Parecía disfrutar la oportunidad de mostrar poder. ¿No la escuchaste? No eres familia. Me di la vuelta y me fui, con las lágrimas nublándome la vista. Me quedé fuera del cementerio mientras enterraban a mi padre. Temblaba, destrozada, pero el dolor pronto se transformó en rabia. Yo sabía que Ángela era manipuladora, pero jamás imaginé que caería tan bajo. Durante años se había interpuesto entre mi papá y yo, manipulándolo, aislándolo, y ahora tratando de borrarme por completo. Una semana después, me enteré por un familiar que iban a leer el testamento. Ángela nunca me avisó de la cita. No me sorprendió, pero lo que ella no sabía, y lo que pronto lamentaría, era que mi papá y yo no estábamos tan desconectados como ella pensaba. 3 meses antes de que falleciera, papá me llamó desde una habitación de hospital privada. Fue una de las pocas veces que una enfermera lo ayudó a usar el teléfono. Laya, si algo me pasa, ve con mi abogado, Daryl Kingston. Está en la ciudad, hice arreglos. Ángela no lo sabe, guárdalo en secreto. Esas palabras se me quedaron grabadas. En ese momento no entendí del todo su peso, pero seguí sus instrucciones. Contacté a Daryl al día siguiente del funeral y me reuní con él en privado. Lo que me mostró era todo lo que necesitaba. En sus últimos momentos de lucidez, papá había reescrito su testamento. Me dejó el 80% de su patrimonio a mí, su hija biológica. El 20% restante era para Emma y Chase. A Ángela no le dejó nada, salvo el contenido de su closet personal y el auto que le había regalado 2 años antes. Papá había comenzado a sospechar, y no estaba ciego. El día de la lectura del testamento, me presenté sin invitación. Ángela levantó la vista desde la gran mesa de caoba donde estaba sentada con sus hijos. Su sonrisa roja se transformó en algo venenoso. Esta reunión es solo para los herederos mencionados en el testamento. Escupió. No dije una sola palabra. Caminé hasta donde estaba Daryl.
Le entregué una carpeta sellada y me senté al otro extremo de la mesa. Al principio, Daryl pareció confundido. Luego abrió el archivo. A medida que leía el documento, su expresión cambió, de confusión a sorpresa, y luego a algo más serio, más firme. Esta es una versión válida y actualizada del testamento del señor Torres, fechada 3 semanas antes de su fallecimiento, anunció. Ángela se inclinó hacia adelante, empalideciendo mientras leía por encima del hombro. ¿Qué es esto? Esto está mal. Eso no fue lo que Marcos quiso. Daryl no se inmutó. Yo mismo presencié este testamento. Es legalmente vinculante y reemplaza cualquier versión anterior. Finalmente hablé. Intentaste borrarme, pero papá sabía. Él vio lo que estabas haciendo. Se aseguró de protegerme. La boca de Ángela se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Chase estaba furioso. Emma se quedó callada, en shock. Por primera vez en años, sentí algo que no sentía desde hacía mucho: poder. No el que viene de la venganza o del dinero, sino el que nace de la verdad y la justicia. Papá no pudo despedirse como debía, y a mí no me dejaron hacer el duelo como necesitaba, pero en esa sala, con el testamento frente a todos, supe que él había encontrado una forma de hablar a través del silencio. Me devolvió la voz, y eso era solo el comienzo. Ángela no dijo nada durante casi un minuto después de que Daryl terminó de leer el testamento. Sus dedos se aferraban al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Chase se levantó de golpe, como si alguien le hubiera dado una bofetada, mientras que el rostro de Emma se sonrojaba de vergüenza con la vista fija en el suelo. El silencio era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo sobre la repisa. Daryl se aclaró la garganta. Si alguien desea impugnar el testamento, puede hacerlo por las vías legales correspondientes. Por ahora, el patrimonio se ejecutará tal como está escrito aquí. Ángela por fin habló, y su voz salió como un silbido. Esto es fraude. Marcos jamás me habría dejado fuera. Estábamos casados. Me amaba. Él me lo prometió. Me levanté con calma, sin hacer ruido al empujar la silla. Sí te amó en algún momento, pero el amor no es ceguera, y papá no era tonto. Vio lo que le hacías a él y a mí. Me giré hacia Daryl. Por favor, continúa con la documentación formal. Te daré todo lo que necesites. Ángela se levantó de golpe y se me acercó, furiosa. ¿Tú crees que ganaste algo? ¿Sabes cuánto sacrifiqué por ese hombre? No me inmuté. ¿Y tu dignidad? Porque la forma en que trataste a su única hija dice más de ti que cualquier sacrificio que digas haber hecho. Se detuvo en seco. Mientes. Estaba débil. No sabía lo que hacía. Saqué una USB de mi bolso. Esto es una grabación del día que firmó el testamento. Vídeo, audio, con fecha y hora. Tu esposo se aseguró de que fuera válido. Yo me aseguré de guardarlo. Daryl me miró y asintió lentamente. Ya tenemos una copia archivada. El rostro de Ángela se desplomó. Sus rodillas parecían flaquear y se sentó sin decir palabra. Chase bufó. ¿De verdad crees que te mereces todo? ¿Por qué? ¿Por unos recuerdos de la infancia? Lo miré directo a los ojos. Él me crió solo. Estuvo ahí cuando tuve fiebre a las 2 de la mañana, cuando no me aceptaron en la universidad la primera vez, cuando me rompieron el corazón. ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué hiciste tú por él? Aparte de agotar su paciencia y su cuenta bancaria. Chase murmuró algo y salió furioso. Emma lo siguió sin decir nada. Ángela se quedó inmóvil, como si quisiera desaparecer. Cuando todos se fueron, Daryl me llevó a una oficina aparte para firmar los documentos. Tu padre sabía que esto iba a pasar, me dijo en voz baja. No quería un drama, pero sabía que Ángela nunca te dejaría despedirte. Por eso me contactó en secreto. Me dijo, si Laya entra a esta oficina, es porque ella fue la única que de verdad me amó. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Ya había llorado demasiado, sola, en la oscuridad, lejos de quienes deberían haberme acompañado en el duelo. Ahora tenía algo mejor que lágrimas. Tenía la verdad. Durante las siguientes semanas, me hice cargo de todo. Era abrumador. La casa, las finanzas, las llamadas de familiares que de pronto recordaban que existo, pero lo hice con propósito. Cada foto, cada tarjeta de cumpleaños que él guardó, cada grabación polvorienta de su voz me recordaban que lo nuestro no podía ser borrado, por más que Ángela lo intentara. Una tarde, mientras revisaba los cajones de su escritorio, encontré un sobresellado con mi nombre, la letra temblorosa, pero claramente suya. Laya, si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Lamento no haberte dicho adiós como merecías. Quería hacerlo. Dios sabe que sí, pero vi cómo Ángela cambiaba contigo, y creí que guardar la paz significaba guardar silencio. Ese fue mi error, uno que cargaré incluso después de muerto. Eres mi hija, mi legado, mi orgullo, mi corazón. Te dejé lo que pude,
no por la sangre, sino por amor. Estuviste a mi lado incluso cuando no te lo permití. Nunca dejaste de ser mía. Vive con valentía, ama con sabiduría, y si hay un cielo, estoy viéndote cada paso del camino. Con todo mi amor, papá. Lloré como no había llorado desde la noche que me negaron la entrada al funeral. Pero esa carta, esa fue mi despedida, esa fue la suya. Ángela intentó impugnar el testamento. Su abogado mandó varias cartas a Daril, pero cada una fue respondida con documentos, fechas y barreras legales tan sólidas que ni su codicia pudo atravesar. Al final, se rindió y desapareció de la ciudad. Se rumora que vendió sus bolsas de diseñador, que se mudó con un primo lejano, que intentó volver a la alta sociedad, pero nadie le abrió la puerta. Emma y Chase nunca me buscaron, no lo esperaba. Ellos crecieron viendo a personas como yo, personas que se ganan su lugar con dolor, no con privilegios, como amenazas. Y está bien, no necesitaba reconciliación, no necesitaba disculpas, necesitaba paz, y eso, por fin, lo encontré. Un año después, en el aniversario de la muerte de mi papá, hice un pequeño homenaje, solo amigos cercanos, algunos colegas suyos y yo. Leí su poema favorito, puse la canción que más le gustaba en guitarra, y solté una linterna al cielo. Adiós, papá. Esta vez la despedida fue mía, y nadie me la pudo quitar.